Buenas tardes, estamos con Enrique Cabanilla. Él es director de la carrera de turismo de la Universidad Central del Ecuador. También es un académico con mucha trayectoria, con mucha experiencia. También es un consultor turístico de acá de Ecuador. Muchas gracias, Enrique, por atender esta entrevista. Bienvenido. Patri, muchas gracias, Pati, por la invitación. Gracias por este espacio para poder dialogar sobre el turismo. Perfecto. Bueno, en primer lugar, Enrique, quisiéramos que nos cuente usted qué soluciones podría dar en primera instancia la academia para, para el turismo. Yo creo que en este momento de crisis había yo pensado y lo había expuesto en algunos foros que la academia debe sumarse a los actores turísticos para realizar cosas grandes, o sea, necesitamos hitos grandes. Uno que creo que es en el cual ya ha iniciado la academia es el estudio de la realización de estudios de cómo va la oferta, cómo va la demanda, cuáles son las reacciones que tienen las personas. Y yo lo digo este primer punto en el marco de lo que pasa, o sea, vemos, por ejemplo, una ciudad como Guayaquil que tuvo varias propuestas o varias políticas de aumento de liberación de movilización, etcétera. Y amanece un lunes siendo la pionera en una ordenanza que vuelve 2 meses atrás, ¿sí? Lo que me queda de duda, ya a ver, lo que me queda de duda es nada más de dónde vino esa información para tomar esas ordenanzas, ¿no? O sea, yo no quiero desestimar el argumento que lo leí en los medios sobre, claro, se miraron muchas reuniones como un desorden en la población, pero no sé si eso no sucedía antes, o sea, no sé por qué culparle al feriado de eso. Entonces, una de las primeras tareas de la academia es eso, estudiar estos procesos, qué está pasando, cómo está pasando, qué temas tenemos. Un segundo tema que me parece que es fundamental es el comenzar a producir información asertiva. Estos temas, justo que es este ejemplo de Guayaquil, el cual he estado pensando en el día de hoy, me lleva a ese otro tema. Nuevamente, alarmamos las redes, alarmamos todo y detrás de eso, a ver, todavía inclusive es muy, digo yo, es muy incierto qué va a pasar si realmente este feriado en la ciudad de Guayaquil va a ser un foco de proliferación del COVID. O sea, no hay los datos suficientes para eso. Y lanzamos medidas como estas que lo único que hacen es despertar mayor crisis a un destino que ya está caído. ¿Sí? Y ahí yo creo que lo que conviene es más bien nuevamente retornar a una información asertiva, basada en datos, en hechos, y tal vez sí, si es que tal vez hubo mucha liberalización antes de este brusco retroceso de hoy lunes, de hoy miércoles, perdón, tomar para aquí en adelante más bien prudencia para no animar una reactivación de la industria que luego se va a ver retraída. Entonces, ahí es otro tema en el cual podemos nosotros colaborar. Un siguiente tema también que podemos hacer es seguir y ayudar a las empresas en este proceso, yo digo, de sobrevivencia, ¿no? De aquellas que sobreviven. Ya en un estudio que lo hicimos para el mes de julio, nosotros estimábamos que el 13.3% del catastro nacional ya había cerrado a esa fecha. Estamos hablando de cerca de 2.600 empresas. Dato que a la actualidad, pues no, es más bien se ha confirmado con otros datos oficiales de SRI, de trabajo, etcétera, y que más bien creo que nos ha quedado corto porque a julio ya pues hemos tenido agosto, septiembre, octubre, han sido meses que no ha habido pues este repunte y nosotros inclusive de este último feriado que tanto preocupa a muchas voces, pues ha sido un feriado realmente medio, ¿no? Si bien hay ocupaciones interesantes en hoteles en la parte rural, pero en los hoteles, hoy Quito Turismo daba el dato de Quito y tiene una ocupación de 30%, o sea, no fue
un mega desborde. Tal vez Cuenca pudo haber sido algo más de lo que nos informaron, pero el tema, por ejemplo, en playas tampoco hubo un desborde de gente. Entonces, no estamos todavía en ese tema como de sobrepopularidad. Y ahí es un tema donde también podemos nosotros aportar. Con estas empresas que están innovando, o sea, yo veo, por ejemplo, en una de los grupos había una empresa de turismo rural que ofreció vuelos en helicóptero, un tema interesante. Eh, hoteles de playa que tienen unos procesos, pero muy interesantes de bioseguridad, también otro tema que hay que rescatar. Entonces, podemos también estar de cerca con las empresas en ese tema también, ayudando, estimulando el encuentro de nuevos saberes, invitar a expertos para seguir en el tema de los seminarios, etcétera. Y finalmente, yo creo que la academia puede ser también un puente de innovación. Podemos ser un laboratorio donde las nuevas ideas pueden probarse. Podemos también acompañar estos cambios de timón que tienen muchas empresas. Acordémonos, Patti, que es una empresa, muchas que miraban exclusivamente el mercado internacional, que tenemos que ser honestos, eso no lo vamos a ver hasta el próximo año y que les cuesta ver el mercado nacional. Entonces, de ahí nosotros podemos ayudar con datos, con cierto también acompañamiento para, eh, digámosle, como asistencia técnica, especialmente a las pequeñas empresas. Las empresas grandes se autorregulan solas, tienen sus protocolos, tiene gente muy valiosa el sector en esos lugares. Pero la pyme es una pyme que todavía está golpeada, que yo le veo que no sabe por dónde salir y que en muchos casos tampoco sabe dónde buscar este nuevo cliente. Entonces, hay varios aspectos en los que ya hemos venido trabajando, pero creo que podríamos hacer aún más, recuperando esto que se dio en inicio de la pandemia, un núcleo de trabajo, un equipo que junte fortalezas, no solo con otras instituciones académicas, sino también con empresa privada, con GATS municipales, provinciales, entre otros. Y hablando de este tema, justamente nos hablaba del último feriado que tuvimos acá, el último feriado nacional. Usted, otra persona, otro experto nos hablaba de que quizá era mejor eliminar los feriados porque antes de la pandemia era bueno que haya un turismo masivo, pero en estos tiempos es diferente y lo que hacen los feriados es generar aglomeración de gente. ¿Qué opina usted sobre este tema? Bueno, ahí hay un desconocimiento de la causa laboral. Sí, el feriado no es un tema turístico eminentemente o solo para eso. No se pueden eliminar los feriados. El feriado es un derecho del trabajador. ¿Sí? El derecho además consagrado en la Constitución y en las leyes laborales del país. Entonces, yo no puedo levantar un día y decir, bueno, vamos a cerrar todos los feriados. Lo que sí puedo hacer, y en lo que concuerdo con este colega, es en que debemos desestimar que el único momento de viaje sean los feriados. Ese es el punto. Pero el mensaje tiene que ser nuevamente claro porque lo único que está causando es rechazo, ¿sí? Eliminar los feriados, por favor. O sea, primero, a ver, hablemos con datos. Más o menos, en cada feriado se tiene estimado que en el país bajan 1,5 millones de personas. Hasta, pongámosle, hasta dos. De los 16 millones de personas estamos hablando tal vez de un 15%. Entonces, hay otro 85% que su feriado lo utiliza para otro montón de actividades que yo no les puedo desestimar. Quedarse en casa, descansar, visitar su familia, etcétera. Lo que sí estoy de acuerdo es que debemos buscar una política que desestime el feriado como el único momento de viaje. Un tema además que yo creo favorece, eso sí, a toda la empresa turística porque también veamos el ejemplo de hoteles de playa. Pues un hotel de playa no puede vivir de punto feriado, de esperando el próximo, ¿no? Entonces, ya
los lugares de alojamiento están preocupados de qué pasará en Navidad, de qué pasará en Año Nuevo, están esperando a que no llegue una segunda ola de contagios que cause retrocesos masivos y mucho más preocupantes, que los vuelva de nuevo a cero. Eh, Eso sí estoy de acuerdo completamente, pero no va por ahí el mensaje. Yo creo que más bien es el otro. Ahora, ¿cómo incentivar esos 52 fines de semana? También ahí hay otro tema, nuevamente, de un desconocimiento del nuevo momento laboral. Ya nosotros hemos dejado de ser el país de trabajo de lunes a viernes. Hay un montón de personas que trabajan sábados y domingo, ¿sí? Entonces, que tienen sus días de descanso martes, miércoles o jueves. Lo que yo creo que deberíamos hablar no de solo de los 52 fines de semana, sino de una cultura de viaje en determinados tiempos que tenga facilidades. Y esas facilidades en este momento deben ser económicas. Deben ser, por ejemplo, reducción significativa del IVA que se le cobra a los turistas. Debe ser también una reducción significativa de las empresas para que puedan ofertar productos con mayor competitividad, debido a que tenemos una demanda que está contraída, una demanda que también ha perdido empleo y ha perdido capacidad de gasto. Entonces, si bien entendemos la retórica de no viajar solo en feriados, sino viajar en todos los fines de semana, hay que tener cuidado porque el común de las personas que lo escucha lo entiende de otra forma, ¿no? Y más bien yo creo que causa un mensaje equivocado. Y justamente en este tema de la comunicación, por ejemplo, habíamos visto que, que los casos habían aumentado un poco en Manta, en Guayaquil, y entonces desde la parte hotelera nos decían que caían las reservas. ¿Cómo incentivar quizá la confianza del turista en estos momentos en los que están en esta incertidumbre de no saber si viajar o no viajar por el COVID? Comunicación asertiva, Patti, porque el tema es que, por ejemplo, si yo hablo de esas dos ciudades, Guayaquil y Manta, el tema del turismo puede tener una incidencia, pero no tiene tanta incidencia como, por ejemplo, sus puertos. Recordemos que esas dos son ciudades que están abiertas al mundo marítimo, al mundo aéreo de carga, etcétera, por donde también pueden ser puertas de contagio. También son ciudades comerciales de todo el país. La zona económica está en Guayaquil. Y entonces hay un montón de gente que viaja todos los días de Quito, de otros lugares, a hacer negocio y también ahí puede estar. O sea, yo creo que hay que ser más serios, por eso yo digo la comunicación asertiva es fundamental. Y yo leí un estudio bastante interesante, hecho en Europa, además uno de los ejes de, del nuevo rebrote, como hemos visto, y ellos están bien claros que el turismo en sí es el lugar que mejor normas de bioseguridad tiene. Es decir, el que menos ha provocado contagio o esparcimiento del COVID, porque somos una industria de procesos, estamos acostumbrados a eso. En ese estudio, lo que se determinó claramente es que los grandes contagios se están dando en otros temas, como por ejemplo transporte público, y personalmente veo poco que se está haciendo en cuanto al transporte público. Es decir, hay más flexibilidad de tener transporte público de la flexibilidad que se está haciendo en un hotel donde se rigen normas extremas de bioseguridad. Conversando con unos alumnos míos que tienen a unos pequeños emprendimientos hoteleros, por ejemplo, ellos tienen unas medidas que casi es la habitación, tiene una mesa designada para esa habitación y tiene un horario para la comida de esa habitación. O sea, algo recontra bien pensado, procedimental, en donde yo veo pocos espacios de contagio. Y regreso a ver el transporte público, que no tiene control alguno, y regreso a ver los centros comerciales que tienen poca regulación o la poca regulación que había se ha ido. Entonces, ojo, a mí me parece nuevamente que ahí en este tema de política pública necesitamos información asertiva. ¿Dónde? ¿Dónde se están dando esos lugares? Y no echarle la culpa nuevamente al turismo donde yo creo que están haciendo bien las cosas. Creo yo, para completar esto, que extraño, y ya lo he dicho hace algún tiempo, una campaña para el consumidor. Yo sí creo que debemos educar al consumidor, porque mucho que haga a veces un hotel
justamente en estos mismos temas que conversábamos con esos chicos, me decían, pero es que el problema es que el cliente que viene hasta te reclama porque le quieres cuidar. Justo me conversaban de una persona que estaba en uno de estos hoteles en la playa que le habían dicho nada más que por favor esa mesa en la que ella estaba de otra habitación, que por su seguridad ella tenía su mesa o que le hacían un room service y todo. Bueno, fue la pelea del año uno. Tenemos poca cultura de viaje también los consumidores y no veo pues una campaña masiva de que nos ayuden también a nosotros a asumir lo que es nuestra responsabilidad en estos viajes. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, en este feriado no salí, pero estuve mirando y uno de los días eh, estaba yo en la casa de mis padres en el Quinche, entonces mi madre me dijo, llévame a mirar, porque ella ni sale nunca, ¿no? Nos fuimos a mirar, por ejemplo, cómo estaba el tema, hasta Cayambe se animó a ir. Y me impresionó la cantidad de gente en Cayambe, por ejemplo, en los restaurantes y todo. Los restaurantes sí mantenían un orden, la línea, etcétera, pero el consumidor es muy fácil, le veo muy fácil de perder su autoprotección, ¿sí? O sea, no hemos aprendido nosotros a autocuidarnos. Y eso es lo primero que nos dijeron cuando cambiábamos de semáforo, ¿no? Mucho de lo que depende de aquí es de nosotros. Así que extraño eso, que yo creo que eso sería un buen comienzo. Ayúdenos a ser un buen turista, un buen recreacionista, un buen visitante, una buena persona que va en bus, un buen ciudadano que le diga al transporte público, oiga, hemos pasado ya, estamos en peligro todos, paremos, no más gente. O sea, activemos ese tema porque mucho dependerá de lo que haga cada uno. Yo siento que el sector empresarial turístico está haciendo su parte con gran sacrificio y, y lo están haciendo bien, ¿no? Perfecto, muy importante este dato. Y bueno, ¿qué tan importante es el turismo en estos momentos en Ecuador? Sabemos que es uno de los ingresos más importantes después de los ingresos petroleros. ¿Usted cree cómo cree que podría volver a crecer, un poco a recuperarse según las investigaciones que quizá usted haya tenido a su alcance? Nosotros tenemos una perspectiva de una recuperación media a finales del 2021 porque lleva un proceso. Ahora lo que hemos estado o lo que se está recuperando es un viaje de proximidad que redistribuye mucho los ingresos, especialmente de ingresos de personas o familias que todavía tienen trabajo, que están llegando a sectores turísticos donde se está perdiendo el trabajo. Ahora, a mí sí me parece importante, Patti, lo que mencionas, porque hay que cuantificar cuál es el riesgo de la industria turística. El riesgo de no salvar a la industria turística es una bomba de tiempo. 500,000 empleos directos e indirectos. Somos el tercer sector en tema de empleabilidad. 22,500 empresas registradas en el Ministerio de Turismo. Habrá otras miles que están registradas también en el Ministerio del Interior, más unas cuantos miles también que no están registradas en ningún lugar y que funcionan en ilegalidad, que causarían realmente un colapso social impresionante. ¿Eh? O sea, estamos hablando de un sector cuya quiebra es preocupante. Y justamente eso es lo que no veo yo todavía la respuesta. Y ponía hoy un tuit en esta red social. Leía, por ejemplo, que España para el próximo año va a destinar como presupuesto a turismo cerca de 330 millones de euros, triplicando el presupuesto que tenía en el 2018. Aquí no hemos oído nada de eso. ¿Ah? Y tal vez hasta el próximo año le bajen el presupuesto al Ministerio de Turismo y le desaparezcan. Entonces, falta esos avisos. A mí me parece que falta ese compromiso como país para que se logre esta recuperación. Creo yo que, a ver, también la ciencia, porque esta parte no se resuelve por el turismo. Esto se resuelve por la ciencia que está atrás, con vacunas, con pruebas rápidas, etcétera. Yo siento que la ciencia no ha avanzado tan rápido como lo está haciendo ahora. Estamos a las puertas ya de resultados de varias vacunas a niveles internacional,
pruebas rápidas de gran confiabilidad. También yo siempre regreso a ver a China y yo veo en China un país con 5 meses que ya pasó su segunda ola y que ya aprendió protocolos, pero que hizo un gran trabajo nuevamente con la gente. En un reportaje que leía sobre Taiwán, por ejemplo, decían cómo pasó Taiwán y es cultura ciudadana, seguridad ciudadana, que creo que es lo que nos falta. Entonces, eh, yo con todos esos temas, viendo que los focos de infección cada vez pues irán disminuyendo después de una segunda ola, la inmunidad comunitaria será cada vez mayor. Tal vez hablemos de un junio abierto nuevamente todo a un 60%, pero nuevamente los flujos sí tardan y especialmente tardarán más en países donde no estamos haciendo el deber como nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el estigma. Yo me acuerdo en los principios de esta pandemia, Patti, y te acordarás también, pues éramos usados como el mal ejemplo del mundo. Decían que Guayaquil era de los peores lugares del mundo, aunque ahora ya se ha demostrado estadísticamente que estamos lejos de los primeros sitios de mortalidad por millones, etcétera. O sea, no llegamos a esos números, eh, pero tampoco hemos hecho nada por revertir esa imagen. Entonces tardará. Yo creo que eso será un freno para que el flujo internacional retorne de forma inmediata y de forma masiva. Hablamos también un poco nos decía que el turismo emisivo va a tener que esperar hasta el otro año. ¿Qué hay del turismo receptivo en este momento? Quizá un poco ayudado el sello Viaje Seguro de WTTC o quizá otros tipos de promoción turística o todavía también el receptivo está muy golpeado. Yo creo que, bueno, el receptivo concordantemente con los grandes mercados, vemos, por ejemplo, nuestros mercados tradicionales, ¿cuáles son? Son Perú, Colombia, que tenemos cerrados fronteras y que son mercados más bien de bajo gasto, pero de número. Y luego viene Estados Unidos, que podría ser tal vez uno que ya se ha recuperado, ya tenemos vuelos, hay gente que va, viene, etcétera, en muy poca escala, pero algo está entrando y en algunos hoteles, en algunos lugares, etcétera. Luego tenemos el otro de nuestros mercados receptivos, son europeos, donde su crisis es más grave, nuevamente por un tema más bien actitudinal de la propia población. Entonces, pesando todos esos temas, yo sí veo que el receptivo nuestro tardará un momento. Yo le veo un 2022 realmente donde podamos tal vez volver a tener por lo menos unos números similares al 2015, 2014. Eh, y ahí eso va abriendo brechas, ¿no? Porque todavía, y concuerdo con varios analistas internacionales, no hemos visto pues el peor impacto en las empresas. Habrán algunas que todavía que no lograrán tener más tiempo o aguantar más tiempo la apertura o liquidación de sus empresas. También profesionales como los guías de turismo, que son entre los más afectados, u otros profesionales también que han sido desafectados. Eh, que volverá, pero no le veo con tanta buena recuperación. O sea, realmente nuestra apuesta, que es el mercado norteamericano, donde mejor está dando, pero Norteamérica todavía tiene en sí mismo un dilema y en Norteamérica es donde tenemos una crisis de confiabilidad y de seguridad por lo que pasamos al principio de la pandemia. Y luego Europa también que bueno, está con un conflicto, vemos Madrid con huelgas, con gente en la calle, en Barcelona también protestando, y bueno, esas crisis no son mucho o no abonan mucho a un ambiente en el cual las personas de otros lugares busquen hacer un viaje de largo trayecto.
Eso nos sigue apuntando a que también debemos ser más creativos en buscar otros mercados. O sea, eh, yo creo que también es hora de ver, como hemos regresado a ver al ecuatoriano, creo que también podríamos regresar a ver al colombiano de clase media, media alta, que pudiera venir a nuestro país, el peruano igual, chileno, brasileño, comenzar a ver a Sudamérica, ¿no? Están más cercanos, sabemos que los destinos de cercanía tienen mayor confiabilidad, porque también hay más información, etcétera, y que puede ser un comienzo interesante. Perfecto. ¿Y qué nos podría decir, por ejemplo, usted como consultor, qué podría recomendarles a las empresas ecuatorianas quizá un poco para salir de esta crisis? Porque sabemos que desde el gobierno no ha habido créditos, no ha habido facilidades, excepción de impuestos y todo este tratamiento del que hemos hablado, un tratamiento especial para el turismo, una de las industrias más golpeadas. Eh, a ver, yo veo en los emprendedores de turismo realmente un grupo muy convencido y un grupo que le está luchando durísimo, durísimo. Yo le veo, primera recomendación es que hay que volver a agrupar esfuerzos, sin cambios trascendentales como por ejemplo renegociación de deuda con la Corporación Financiera Nacional, que tienen varias empresas, no creo que logren sobrellevar el 2021. Ahora, tampoco hay un gobierno que le va a interesar comenzar a confiscar hoteles y restaurantes en todo lado porque no han pagado sus deudas. Entonces, yo sí creo que debe haber una voz mediadora, una voz negociadora que no deje morir pues este tema de renegociación de créditos, de nuevas líneas inclusive para reactivación, etcétera, que es fundamental. Lo segundo que les diría, aparte de este juntar fuerza para lograr metas comunes, es el explorar nuevas líneas, ¿no? Yo veo, por ejemplo, el tema de esto de un hotel rural que se le ocurrió hacer el tema de los vuelos en helicópteros. Me parece una excelente decisión. O sea, me parece que cambió un momentito la mirada y vio una oportunidad en otro lado que antes no se lo había visto. Pues hagámoslo. ¿Por qué no realmente más de que venga de una imposición? Es decir, retomando lo que decíamos hace un momento, el abolir los feriados, más bien venga de una empresa que comience a hacer ofertas, por ejemplo, llamativas para la gente que no viaje el fin de semana. O sea, al que no vaya el feriado, o sea, decir, mira, si tú vienes a la playa de martes a jueves, que son mis fechas que tengo bajas o de baja ocupación, puedes tener más descuentos o puedes tener unas recompensas de fidelización, etcétera. Comenzar a ser más creativos por ahí, porque, porque no solamente, no todo, el flujo y el comportamiento humano no se define solo por reglas. No, es como lo que pasa en el transporte público, ¿no? Por más que hay una regla que dice que lo que hay en el transporte público es 50%, no. La gente quiere movilizarse y no le importa subirse en un bus lleno porque quiere llegar rápido a la casa, ¿sí? Entonces yo creo que debe venir una nueva oferta también de las empresas a ayudar a ese mensaje y ser creativos. Y finalmente, yo creo que el otro aprendizaje está en ir a sus números, en ir a sus costos, ¿sí? Si bien parte de la fórmula de hacer rentable a un negocio es el tener utilidades, la otra parte del negocio es gastar menos. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que por ahí se pueden comenzar a pensar en clubes de compras, en asociatividad, por ejemplo, para hacer mejores tratos con agroproductores, con pescadores, con proveedores hoteleros, con proveedores de restaurantes, etcétera. Y eso pues seguramente les van a ayudar a manejar mejores costos que les permitan mantener ese punto de supervivencia. No lo quiero llamar ni siquiera de equilibrio, sino de supervivencia que necesitan todavía hasta campear este temporal. Listo, perfecto. Muchas gracias por todas estas recomendaciones. Finalmente quisiéramos que nos hable un poco de
cómo potenciar entre las empresas, el turismo comunitario, junto con todas estas comunidades justamente que ven en este tema un factor económico, un factor de desarrollo. Y justamente este año habían declarado el Día Mundial del Turismo como en el enfoque en el turismo comunitario. Así es, en el turismo rural. Bueno, yo quiero, ahí me parece que hay dos lugares, ¿no? El primero, que nos atrevamos a conocer. En un par de trabajos que hicimos, vimos que lastimosamente el turista ecuatoriano conoce muy poco del turismo comunitario. Apenas fue en Quito, Guayaquil y Cuenca que nos llegamos creo que a 1.5, 15% de las personas que preguntamos conocían sobre turismo comunitario. Entonces, primera recomendación, regresen a ver, están más cerca de lo que piensan, ¿sí? Segundo, tienen mejor servicio también de lo que pensamos. Y yo lo digo porque cuando les preguntamos también a las personas si irían o no, la mayoría de gente en estas tres ciudades dijo que les encantaría visitar un tema de turismo comunitario, pero un poco, el poco que dijo que no, nos dijo por ciertos estereotipos, nos dijeron riesgo, salud, salubridad, es un lugar que no sé cómo está, etcétera. Entonces, también incentivemos el darnos la oportunidad de conocerlos, porque están más cerca y tienen mejores servicios de lo que pensamos. Y luego, me parece que el trabajo también nuevamente va al otro lado. Es decir, a las empresas, a los emprendimientos de turismo comunitario que deben también, pues, aprovechar la ola, ¿sí? No creo que han estado tan, por lo menos en la punta de la lengua de un montón de gente que habla de turismo rural y de turismo comunitario, como lo estamos haciendo ahora. Entonces, yo sí pienso que este es el momento de salir a ofertarse, de salir a, a visibilizarse, ¿no? Salir a decir, bueno, estoy cerca de aquí, estoy cerca de Quito, estoy cerca de Guayaquil, de Cuenca, de Ibarra, somos lugares que tenemos protocolos, somos lugares que tenemos todas las medidas de seguridad, tal como lo están haciendo ahora, ¿sí? Y así también ayudamos a evitar el colapso que se están dando en otros sitios como las áreas protegidas, ¿no? Nos reportaban, por ejemplo, el tema del Quilotoa. Quilotoa decían, no hay dónde poner un alfiler. ¿Sí? Porque la gente quiere salir a los lugares rurales, pero como tampoco hay una planificación local que determine capacidad de carga o que sepa, decían, había una cola de como de 3 kilómetros casi que tenías que esperar que uno de los carros se vaya como del centro comercial para poder entrar. Y lo mismo pasó en el Cotopaxi y en otras áreas protegidas. Entonces, yo creo que eso pasa también porque no se ve mucho. O sea, tal vez nosotros que estamos dentro del medio, yo que trabajo con ellos en mis redes sociales, los veo más, inclusive porque les sigo en redes, etcétera. Pero nuevamente me parece que en el común denominador de las personas no hay una visibilización de la oferta de turismo comunitario. Así que a la demanda, aprovechen. Es hermoso los lugares y son hermosos los productos. Y a los emprendimientos de turismo comunitario es momento de mostrarse. Es momento de que demuestren qué productos tienen, qué servicios, dónde están localizados y qué mecanismos de seguridad están ofertando. Listo, eso sería todo. Muchas gracias, doctor Enrique, por atender esta entrevista. Y bueno, esperemos que sea un poco más pronta la recuperación de este sector económico. Todos apostamos por eso, Patti. Creo que dependemos mucho de las estadísticas en salud. Creo que además también nos falta recuperar ese pacto de trabajo conjunto, ¿no? Yo regreso a ver y veo a hoteleros, a restauranteros, agencias de viajes que están haciendo unos protocolos estupendos. O sea, yo, de los 3, 4 lugares que he visitado, es increíble, pero eso no se ve. No se ve, está muy puertas adentro. Me parece que hay que ser un poco más agresivos en eso. Quizá eso ayude un poco a combatir el peor de los males que tenemos ahora, que es el miedo. Recordemos también algunos datos, algunos estudios que nos dan algunas pistas.
Apenas 4 de cada 10 ecuatorianos manifestaron que algo viajarían en este año. El fuerte está el próximo, así que más bien vamos preparándonos, pero sigamos ahí, sigamos empujando. Y aliento a todos, ¿no? Aliento a mis estudiantes, a los profesionales, porque esto también pasará. Habrá el 2022 y seguramente regresaremos a ver como un mal sueño. Listo, muchas gracias.